Hola, hola, buenas noches. Aquí José Luis Armeño en un nuevo episodio del programa Análisis de Mensajes de Película. Les recuerdo que hoy vamos a hablar sobre la película Inside Out, o que en México se conoció como Intensamente. ¿Va? Bueno, ahí les pido cuando vayan llegando que saluden, por favor, porque el Facebook no siempre me avisa y pues los que elijan interactuar, pues es válido que me digan, pues yo encontré tal mensaje o pues si alguno de los que yo menciono pues no les hace clic, pues pregunten con confianza, ¿va? Recuerden que yo no manejo verdades absolutas y si de por sí no lo hago en reflexionando que es más didáctico, pues menos aquí que es, pues ahora sí más digamos desde mi punto de vista. Recordarles que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche y los jueves mando una encuesta con 6 opciones, la que tenga más votos es la que se da para el siguiente análisis de mensajes de películas. También recordarles que los lunes tengo el programa que se llama Reflexionando, es el lunes a las 9. Y para quien lo elija, yo doy coaching personalizado. Entonces, si hay temas que les gustan aquí o en el otro programa que quieran profundizar, pues se comunican conmigo, manejamos sus sesiones, ¿va? Dice Emma Trinidad, hola, buenas noches. Hola Emma, hola a todos los que están por ahí. También recordarles, si creen que este episodio o alguno les puede funcionar a alguien más, pues etiquétenlo, compártanlo como ustedes elijan, ¿va? Dice Colin, buenas noches, pasando de rápido. Sí, Colin, yo sé que tú trabajas estas horas y te agradezco por eso tus visitas de doctor, porque pues yo sé que nomás una escapadita como para dar el saludo. Como sea, muchas gracias, un abrazo. Pero bueno, entonces como les decía, pues quienes si creen que por ahí le puede funcionar a alguien, etiquétenlo o compártanlo. Y pues bueno, no sé quién más ande por ahí, pero pues bueno, creo que ya anda aquí la buena Emma y no sé si ande llegando alguien más. Pero pues voy empezando ya con los mensajes, ¿eh? Les recuerdo que pues, ustedes, si tienen alguna pregunta con confianza, ya saben la frase que yo les digo, no hay preguntas pendejas, simplemente hay gente que se pierde saber la respuesta, ¿va? Entonces, bueno, el primer mensaje que encontré, y bueno, ahorita también para aclararle, cuando empieza la película, Alegría empieza a hablar de las otras emociones, pero no habla de tristeza, porque mucho de la película es eso, de que Alegría no entendía tristeza. Entonces, los primeros 3 mensajes van a ser las otras 3 emociones que sí entendía Alegría, y aquí nos explica como que lo que ella entiende de ellas. Entonces, la primera que habla Alegría es de temor, y dice, es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Y bueno, ese lo quería explicar porque pues está muy de moda satanizar a los miedos, hacerlo como tu enemigo. De hecho, pues a mí en algún momento cuando me preparé en el transformacional, pues me dieron la distinción de que el miedo era lo contrario del amor. Y en muchos lados así se maneja, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que he estudiado un poco más como el desarrollo humano, el lado humanista, y he aprendido que no, que o sea, que realmente yo elijo la distinción, que la indiferencia es lo contrario del amor. Y bueno, el miedo sí te puede ser, digamos, tu enemigo, pero cuando tú eliges, digamos, tenerle miedo a tus miedos, cuando tú le cedes el control. De hecho, para quien lo elija, en Reflexionando dimos un episodio sobre haz del miedo tu aliado. Entonces, ahí se explica con manzanitas, pero el punto es ese. El miedo en sí te indica cuando algo no estás preparado, no tienes las competencias, no tienes los recursos. Y miren, justo ahorita que está Cristian, está perfecto el ejemplo que les iba a dar. Y el ejemplo es que precisamente yo había iniciado primero con este programa, pues es muy fácil porque le pones en vivo y ya, pero yo antes de iniciar Reflexionando, nunca había hecho uno de 2 personas, al menos aquí en Facebook. Había hecho otro programa en Instagram, pero en sí era como la principal era la otra chica y pues ella nada más me agregaba, ¿no? Entonces, aquí yo nunca lo había hecho y primero me entró como el miedo, pero luego razoné, pues sí, simplemente es porque como nunca lo he hecho, pues es normal ese miedo. Y lo que hice, pues fue hacer pruebas. Y aquí que está ella, literal, hicimos como un mini episodio donde pruebas. Y lo interesante es de que entró gente y participó. Y entonces, pues estuvo bonito porque aunque al final no hablamos casi de nada, fue como medio como estar como chismeando, pues fue interesante porque vimos cómo entraba la gente, vimos los comentarios y pues estuvo bonito eso, ¿no? Dice que por cierto ese episodio hizo en mí un gran cambio. Sí, no, o sea, pues fue eso, ¿no? Fue cuando soltamos el miedo porque sí, yo sí le dije que literal creo que
pues siempre ha sido los lunes, ¿no? Y hicimos esa prueba creo que el viernes y dijo, es que no podemos entrar sin hacer pruebas. Y yo sí parte de ahora sí como el acuerdo que hice con ella fue de que sí o sí tenemos que hacer esas pruebas para poder iniciar, porque yo no pienso lanzarme sin hacer pruebas, pero fue eso, siempre que estás en un territorio desconocido, no quieren necesariamente, a veces pues sí se vale el tirarte al vacío, yo lo respeto y pues en determinadas ocasiones lo he hecho, pero pues también es mucho más sano pues hacerle caso a lo que te indica el miedo y buscar esas herramientas que te van a dar la seguridad. Que tampoco es bueno el otro extremo, que es cuando pues te la pasas acumulando herramientas y herramientas porque nunca te atreves, que también de cierto modo es cederle el poder a tu miedo. Entonces se requiere un equilibrio en ese sentido entre tirarte al vacío y generar las herramientas, porque mientras no te tires nunca vas a estar 100% preparado. Y al contrario, pues también si siempre te estás tirando al vacío, pues también te estás arriesgando mucho al éxito porque no estás yendo con las herramientas pertinentes, ¿no? Y bueno, eso lo agarré del temor, en el sentido ese de que el miedo es muy fácil, es muy común que lo consideren como el enemigo, algunos hasta eligen considerar lo que es lo contrario que el amor, y pues bueno, yo respeto quienes eligen esa distinción. Entonces, el siguiente era cuando alegría habla de desagrado y dice, desagrado básicamente evita que Riley termine envenenada física y socialmente. Y bueno, ahí puede tener ciertas interpretaciones, pero a mí, como les digo, a mí me gusta mucho, ya sea en el otro programa o en este, cuando puedo darle el ejemplo sobre mí mismo. Entonces yo, por ejemplo, el brócoli, ¿qué hago? Si ya sé que no me gusta solo, entonces modifico y pues le pongo con quesito o lo mezclo con otro vegetal y ya le cambia el sabor. Pero ¿qué pasa? Como dice ahí, y por eso me gustó esa frase, que termina envenenada, porque también en el sentido es, también el desagrado te ayuda cuando te das cuenta que algo está echado a perder. Y pues por ejemplo algo que es muy común que pues de repente se puede echar a perder la leche, porque la leche prácticamente desde que la abres le está entrando oxígeno, se empieza a oxidar y pues en pocos días, si no te la terminaste, ya huele diferente. Entonces ese desagrado te indica que ya se echó a perder. Y pues no aplica solo con la leche. Digo la leche porque tal vez ha sido lo más común conmigo, pero pues también, por ejemplo, las carnes cuando ya te empiezan a oler feo, cuidado. Y en sí, pues cualquier alimento, y no solo es el olfato, también pues por ejemplo, hay alimentos, por ejemplo, las tortillas, cuando ya se le está haciendo, o el pan se le está haciendo el moho, pues hay un desagrado porque te está mostrando que se está echando a perder, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la función de desagrado. Y el de furia, esa es su función, es que realmente le preocupa que las cosas sean justas. Y bueno, aquí sí requiero ser claro, en furia, sí, la furia cuando te enojas viene porque te está pidiendo poner límites, pero ahí es importante que entiendas el cómo hacerlo, las formas, porque no es lo mismo si pones límites, pues gritando, enojándote o diciendo groserías, a que simplemente, por ejemplo, poner un límite puede ser el atreverte a decir que no. Entonces, en ese sentido, pues sí es muy importante el poner límites, pero pues también es importante la forma, ¿no? Entonces, ahí el enojo, que en este caso es mostrado por furia, pues es eso, es cuando te está mostrando que hay ciertas acciones, ciertos eventos que están rebasando tus límites y corresponde a ti poner dichos límites, ¿ok? No sé si tienen dudas, comentarios, con confianza, pero bueno, me voy al siguiente mensaje que encontré y bueno, en algún momento una de las emociones se llama temor, dice, no morimos hoy, yo lo considero un rotundo éxito. Y bueno, de ahí me gusta mucho una frase que va de la mano, que es, no es un día más, es un día menos. Y eso se los he dicho mucho en el sentido de que pues cada quien elige si se la pasa sobreviviendo, si se la pasa quejándose, porque pues recuerden una cosa, la queja pues trae escasez y al contrario el agradecimiento pues trae abundancia, y la abundancia no necesariamente es económica, la abundancia pues puede ser de amor, de seres queridos, de buenos momentos, y entonces en ese sentido pues es importante que ustedes elijan si cada día se la pasan quejándose o al contrario se la pasan disfrutando ese momento, ¿ok? Pero bueno, ya saben, si tienen más comentarios o dudas, con confianza, me voy al siguiente mensaje que es, bueno, está bueno, en algún momento, pues todas las emociones, pues también cierran a veces lo que hace Riley, ¿no? Entonces,
ve que se está tomando un tipo como ice, como esos raspados helados, y dice, no, si lo haces, viene mucho frío, y pues le da el famoso, que es como el congelamiento del cerebro, como se diga, golpe frío, y lo que me encantó es eso, de que, pues, de cierto modo, ya sabían que iba a pasar eso, y si ellos ya sabían que iba a pasar eso, es porque Riley ya sabía, y al final del día eligió hacerlo, ¿no? Entonces, aquí lo que me llevo, ahorita te leo, Emma, nomás no quiero perder la idea. Entonces, el punto es de que al final, ¿cuántas personas a veces eligen hacer cosas que saben que les hace daño y a pesar de eso lo hacen? O sea, pues por ejemplo, yo he conocido muchas personas que saben que el cigarro es dañino, que tiene cosas tóxicas y eligen hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que saben que tomar o beber en exceso les hace daño y lo eligen. Entonces, al final del día, todo eso es porque al final algo están cubriendo, algo están evadiendo y algo no han podido sanar y de esa forma eligen lastimarse, ¿no? Pero bueno, a ver, te leo, Emma, dice, lo que a mí me sorprendió como cada pensamiento impulsa su aspecto diferente en la personalidad de Riley. Pero bueno, recuerda que ellos más que pensamientos son emociones, que también van ligados. Sí te entiendo que lo ves como pensamientos porque también se maneja mucho esa frase de los pensamientos centrales y otras cosas que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero más bien son como las emociones. De hecho, ahí manejan como las emociones básicas, que te repito, son alegría, tristeza, desagrado, temor y enojo, ¿no? Entonces, ahí la idea es eso, de que los, digamos, como los 5 protagonistas son las emociones básicas y en este caso representados tanto en Riley, pero si te fijas en algún momento también las muestran en su mamá, en su papá, y si te quedas en los créditos finales, pues lo muestran también en el chico que conoció, hasta en los perros, en el gato, muestran que todos, esas emociones están en todos porque son las emociones básicas, ¿va? Pero muchas gracias por tu aportación. Y pues sí, ahorita vamos a ver si quieres, de hecho, me adelanto a esa reflexión que tiene que ver justo con lo que dijiste. Que alegría agarra y le pide a las demás emociones 10 cosas que alegren a Riley. Pero ¿qué pasa? Como tú dices, cada una es una parte diferente de Riley y pues temor habla de cosas que le dan temor a Riley. Furia habla de cosas que pues, le dan enojo a Riley. Tristeza habla de cosas que le dan tristeza a Riley. Y desagrado, pues cosas que le desagradan a Riley, ¿no? Entonces cada uno habla de lo que está vinculada a esa emoción. Entonces, a mí lo que me gustó de eso, aterrizándolo, es, pues sí, al final del día, pues cada quien habla, pues digamos la clásica frase, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, no sé si han escuchado esa frase de que todo evento es neutro, pues también mucho tiene que ver eso, dependiendo de nuestras vivencias, nuestra historia, cómo vivimos, cómo sentimos, pues cada quien lo vive diferente, ¿no? Y entonces, pues ahí está plasmado, digamos, de una forma muy visceral o muy extrema, pero pues sí, al final del día, pues, aunque Alegría quería que todos se manejaran como ella, pues no, son totalmente diferentes y cada uno, pues, manejaba las cosas a como ellos son, a como es su esencia. Entonces, pues por más que le pedía cosas alegría y por ejemplo ella insistió muchas veces con esta tristeza, pero no, pues tristeza, su esencia de esa emoción es la tristeza y por más que le pedía ser como ella, pues no, ella es como, alegría es como alegría y tristeza es como tristeza, ¿no? Pero pues bueno, aproveché que diste ese comentario para esa reflexión, moverla. Entonces, al final del día, por ejemplo, esto es fluir, ¿no? Yo pues todas las voy poniendo en un orden más o menos como aparece en la película, pero pues esta no le vi ningún problema pues en adelantarlo porque va totalmente con el comentario que tú me hiciste, ¿no? Luego, el siguiente mensaje que encontré es de que cuando casi empezando la película se están cambiando de ciudad y pues obvio es un viaje largo, llegan a momentos donde hay mucho tráfico, en los que pues se están atorando y pues a quién se iba a desesperar más, pues sobre desagrado, pues es la que le desagrada todo, ¿no? Entonces agarra y dice, es eterno este viaje, ya llevamos media vida en este auto pestoso. Y obvio que ella pues se fue al extremo, claro que no llevan media vida, ¿no? Pero es eso, al final del día cada quien elige si cuando estás en una situación que no te gusta
enfocarte precisamente en que no te gusta, o pues por ejemplo, si puedes deshacerte de esa situación, pues lo haces, si puedes la modificas, o dependiendo, ¿no? Entonces aquí, como les digo, a mí a veces cuando puedo lo aterrizo en cosas para mí. Por ejemplo, no es lo mismo, yo por ejemplo cuando era pues más chavo, a veces iba con películas porque tenía membresía anual y a mí me gustaba echarme las películas al final, pero a veces me acompañaba mi mamá y ella no, si alguna película no le gustaba, decía, tú termínala, yo me voy a la tienda. Y entonces ella no elegía seguir en algo que no lo estaba disfrutando, ¿no? Entonces pues, fue muy respetable. Y claro que también, pues por ejemplo, yo en ese momento tenía otra prioridad porque era una época en, tal vez algunos de ustedes lo llegaron a vivir, hacía mis famosos análisis de mensajes de película. Perdón, hacía como tipo más bien como si fuera pues ahora sí crítico de cine, pues que le daba como el resumen, la recomendación y la calificación y todo, pero era eso, porque yo como que me disfrutaba haciendo como esa tarea extra que me daba después de hacer las películas. De hecho, hace poco que vi a un primo y me dijo, ¿y por qué dejaste de hacer eso? Pues porque ya no voy al cine, entonces pues ya no le vi caso, pues estar haciendo algo así, pues por ejemplo, pues creo que me funciona mucho más lo que hago con este programa, que mezclo mi amor al cine con el coaching, ¿no? Pero bueno, ahí dice Karen, hola, saludos. Hola Karen, buenas noches, qué bueno verte por ahí. Bienvenida, siempre ya sabes que este es tu espacio y cuando gustes, ¿no? Ascensión Vega, buenas noches, José Luis. Muchas gracias, Ascensión. Pues muchas gracias por compartirme hoy las cosas que estás viviendo, como en algún momento compartiste lo del que te había dado COVID y pues lo compartiste aquí en el programa, pero pues también hoy lo de hoy pues me lo dijiste en personal y pues te agradezco esa confianza. ¿Va? Entonces bueno, pero como les decía, por ejemplo, ahí como eso que te decía, que por ejemplo si una película no te gusta es muy fácil salirte y hacer otras cosas, pues no siempre hay esa posibilidad, porque por ejemplo, si estás en un trabajo donde tú eres el empleado y no estás a gusto en la junta, pues no es tan fácil que digas, yo no estoy a gusto y me voy. Pues obvio que no, tiene sus repercusiones y en algunos casos hasta pueden rescindirte el trabajo si llegas a hacer eso en un trabajo, ¿no? Pero bueno, tal vez por ejemplo ahí no es una opción retirarte, pero puedes hacer contribuciones. Si ves que las contribuciones de los demás no son las que a ti te están llenando, pues tú fortaleces la junta y das contribuciones para que esté mejor la junta, ¿no? Dice Alejandro, saludos yo. Hola Alex, ¿cómo estás? Ahí luego me anda escribiendo mucho la Abril. Sí, exacto. Me dijo que mínimo iba a pasar a saludar. Hola Abril, ¿cómo estás? Me saludas mucho también a tu hermanita Maleonor. Les mando un fuerte abrazo a las dos. Y un beso. ¿Va? Entonces, bueno, ahí si tienen dudas con ese mensaje con confianza, pero pues me voy al siguiente. Y si también tienen contribuciones como las que ha dado Emma, con confianza, ¿eh? Creo que esta es una de las películas que ha visto la mayoría de la gente, porque independientemente de que ganó su Oscar y como muchas de Pixar, pues sí es muy conocida y pues sí tiene como muchos grandes mensajes que tal vez, aunque la hayas visto con tiempo, se te quedaron, ¿no? De hecho, creo que me había tardado para meterla cuando pues sé que tiene tan buenos mensajes. Pero ya ven que la metí desde que metí en las encuestas las de Kung Fu Panda. Y ahora sí, Pole ganó. O sea, literal en las 3 ocasiones ganó primero Kung Fu Panda 1, luego le ganó Kung Fu Panda 2, luego Kung Fu Panda 3. Y ahora sí que ya no estaban, pues ahora sí ganó intensamente. Y bueno, el siguiente mensaje que encontré fue... Pues cuando llegaron, pues todavía estaban también con estas emociones encontradas, precisamente porque no llegaron las cosas de la mudanza. Pero pues bueno, ya saben que pues alegría es como el positivismo extremo, pero me gustó lo que dijo ahí. Agarré y dice, leí que un cuarto vacío es una oportunidad. Y creo que este comentario puedes hacerlo muy amplio en el sentido de que tú eliges si te lamentas cuando termina un ciclo o si lo ves como una oportunidad para empezar de cero y crear cosas nuevas en la vida. Y es algo que, por ejemplo, yo les he comentado el principio del vacío. Entonces, pues a veces la vida te lleva a situaciones en las que tienes que cerrar. A veces, pues sí es como que pues terminas un empleo o que cierras una empresa o que terminas una relación de pareja o como en este caso, una mudanza, ¿no? Entonces,
pues al final del día ese cuarto vacío, pues era la oportunidad de volver a empezar de cero, ¿va? Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda con eso, ya saben que siempre que veo la posibilidad de incluir el principio del vacío, lo comparto porque para mí es algo muy interesante, es algo que a mí me ha funcionado en el sentido ese de que cuando ciertas cosas ya no están en mi vida, me ayuda a soltarlas emocionalmente, ¿va? Y también, pues a veces no solo es esperar que todo se suelte solito, a veces hay cosas que se sueltan solitas, pero hay veces que tú requieres también soltar. Luego el siguiente que encontré fue, como les decía, en esta película muchos mensajes tienen que ver ahí porque Alegría quería como controlar la tristeza, por eso fue que inmediatamente di los primeros tres mensajes sobre las otras emociones, porque Alegría sí entendía furia, sí entendía temor, sí entendía desagrado, pero no entendía a la tristeza. Y eso lo digo también es importante porque es lo que sucede también con muchas personas, no entienden la tristeza. ¿Cuántas veces no han visto a personas que le dicen, pero no llores? O la clásica frase, los hombres no lloran, o esas formas en que muchas personas es como, ya olvídalo, no pasó nada, o que tratan de que no sientas esa emoción. O sea, como que en la cultura general, sí más los machistas, pero también, por ejemplo, si es muy general, tratan de evadir la tristeza y muchas veces es como buscan paliativos o cosas nomás como para distraerte y no la sientas, ¿no? Pero bueno, ahí el primer comentario que le dice como al tratar de contar es, tristeza, casi tocas un pensamiento central y cuando tocas no regresan a la normalidad. Y bueno, pues ahí leí un poco eso de los pensamientos centrales y obvio que un pensamiento central pues no va a cambiar simplemente con que lo toques, ¿no? Entonces, a mí, pues lo que he visto es eso, o sea, pues yo dando el coaching es lo que hago, pues muchas veces apoyo a las personas a que sí lleguen a ese pensamiento central que los llevaba como a cierto anclaje, pero pues requieres no solo trabajarlo esa vez, pues requieres seguir practicando el nuevo pensamiento central que eliges que sustituya a ese, ¿no? O sea, es muy importante esa sanación de ese pensamiento, pero no es como que mágicamente ese día ya quedas curada o curado y ya, ¿no? Es un proceso. A ver, te leo, Emma, ¿qué dices? De hecho, yo me identifico con Riley cuando me cambié de casa y todas esas emociones yo las tenía. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita antes del programa cené con mis padres porque ya ves que ando de visita en Cuernavaca. Y me dicen, vas a ver esa película, ¿no? Todas esas emociones que tenía la niña. Y ya cuando le dije, pues sí, pero es que esas emociones las tenemos todos. Y fue como ya les comenté, o sea, ahí lo muestran en la niña, pero pues realmente son las emociones básicas. Dependiendo de los autores, hay algunos que de repente quitan alguna o agregan más, pero en general, pues yo sí creo que sí son estas 5 y es eso, sí, como tú dices, pues las tenía Riley, pero las tienen todos. Y pues sí, o sea, mira, al final del día lo que pasa es esto. Siempre que termina una de esas cosas hay un duelo. Y esas cosas, pues fue lo que dije en el mensaje anterior, en el sentido, siempre que termina una relación, siempre que terminas un trabajo, siempre que cierras una empresa, siempre que terminas algún proyecto que lo abandonas, o pues por ejemplo aquí, ¿no? Que cuando sueltas un lugar donde vivías, pues se requiere un duelo, ¿no? Entonces pues llegan todas esas emociones y pues parte es eso, lo que decía ahorita, también es, pues requieres abrazar esa emoción y vivirla. Pero vamos a verlo ahorita con diferentes mensajes, que mucho es eso, mucho se trata de que el problema muchas veces con las personas es que como evaden su tristeza o su enojo, pues terminan somatizándolas, pero pues vamos a ir viendo más adelante. Pero sí, así como las tienes Riley, las tienes tú y las tenemos todos. Pero pues yo creo que lo que quisiste decir es que como que estaban demasiado presentes en ese momento, ¿no, Emma? Corrígeme si no va por ahí por lo que yo entendí, pero pues yo entiendo eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, el siguiente mensaje que encontré es Alegría. Le dice, no te enfoques solo en los errores, todas las cosas tienen solución. Y me encantó porque sí, o sea, ¿cuántas veces no les he dado yo mensajes o reflexiones parecidas? En el sentido eso, de que hay personas que eligen enfocarse en lo que no les funciona, en los problemas que tienen. Y pues es algo que también siempre les he dicho, o sea, si tú te enfocas en las excusas, siempre vas a encontrar excusas o siempre vas a encontrar cosas que no te funcionan.
Y al contrario, si te enfocas en la solución, tarde o temprano vas a encontrar una solución. Y miren, tan todo es perfecto que justo me generó una situación que va muy ad hoc con ese mensaje. Y eso fue de que pues yo de repente hago como limpiezas en el celular y tómala que, pues no sé, creo que el lunes, pues borré el Facebook de mi celular y a la hora de volver a querer bajar la aplicación, pues me pedía la password. Y pues como les comento, ahorita que estoy en Cuernavaca, pues la password la tenía hasta Puebla. ¿Y qué pasó? Lo primero que sentí pues fue como ese miedo de que dije, ¿qué voy a hacer? Pues mando mis publicaciones diarias, mi reflexión del día, cómo lo voy a hacer para mis en vivos. Pero bueno, tuve ese momento de estrés, que es como lo digo, es válido, todos los tenemos que permitirnos sentir cuando llega una emoción, y sentí eso, y ya que me había permitido sentir esa tensión, ese como ese miedo, dije, ok, pues no pasa nada, y busqué y me apoyé buscando la aplicación, pues que también pues la tengo en mi compu, y pues de ahí encontré una solución, y pues gracias a que me apoyé con el Facebook que tengo en la compu, pues pude volverlo a instalar. Entonces, pues sí, desde mi honestidad, hubo un momento en que me estaban ganando los miedos y que dije, no, pues ya valió, no va a haber en vivos esta semana, no va a haber publicaciones hasta que regrese a Puebla, pero no dejé precisamente que el miedo me controlara, lo hice mi aliado, entendí que me decía, busqué la solución hasta que la encontré y pues así como estoy ahorita dando el programa, pues también estuve dando mi reflexión y pues todas mis demás publicaciones, ¿va? Pero bueno, si algún mensaje que estoy dando no está claro, ya saben que pregunten con confianza y si no, pues voy al siguiente mensaje, ¿va? Y así como está participando Emma, quien elija con confianza. Recuerden que aquí no es examen. Entonces, al final, por ejemplo, a ver qué dice Emma. Dice, sí, las tenía muy presente en ese momento al grado de llorar, estar enojada todo el tiempo. Y sí, mira, y aquí tiene que ver mucho en el sentido, qué bueno que te permitías llorar y qué bueno que te permitías estar triste o enojada. Y sí, obvio, sí entendí que más es normal, pero gracias por especificarlo. Y bueno, pero creo que va por ahí, que no estaba tan claro en tu primer comentario y ahorita sí es como dices, no estaban mucho más fuertes esas emociones de tristeza y enojo. Pero también tiene que ver eso, que muchas veces el problema en los duelos es la no aceptación de la nueva realidad. Y entonces, mientras tú no aceptes la nueva realidad, pues hay como esos enganches en los que a fuerzas quieres que la realidad sea anterior. Como se los he dicho, a mí, por ejemplo, no he platicado mucho en ese sentido como de los duelos porque me gusta respetar, pero algo que sí, en mi humilde opinión, sí he sentido es eso, de que, por ejemplo, muchas veces las personas, cuando se quedan tan ancladas porque se les muere alguien, no es tanto de que realmente, o sea, sí es que esté muerto, pero es en el sentido de que no aceptan que esté muerto y quisieran aferrarse a que estuviera vivo. Es como aferrarse al que no fuera, o sea, como si quisieran de cierto modo, no sé, digamos, cambiar el pasado y que siguiera vivo. O sea, esa no aceptación de la nueva realidad. Entonces, cuando no aceptas la nueva realidad, pues hay como mucha frustración. Y la frustración te lleva a eso, a estar triste y enojado. Entonces, una fase muy importante de los duelos es esa, la aceptación. Mientras tú no llegues a aceptar tu nueva realidad, no hay ninguna posibilidad que gestiones ese duelo. Y bueno, el duelo, pues ya saben, tiene muchísimas etapas, pero creo que una de las principales es esa, la aceptación de la nueva realidad. Y muchas personas, pues por eso les cuesta tanto cuando se les muere alguien, porque no eligen aceptar que esa persona ya no está en su vida. Y tú, pues, por ejemplo, era eso. No elegías aceptar que tu nueva realidad ya no era la casa anterior. Y mira, y ahí me voy con un ejemplo que escuché, que es, hay personas que a veces tienen ese duelo de que se van una casa, pues digamos, no peor, pero pues digamos que sí tenían menos cosas, menos tamaño, a una casa que está más grande y que tienen más cosas, y como quiera sienten ese duelo, porque al final del día siempre sí que hay un duelo, hay como una pérdida, pero es eso, cuando tú no aceptas la pérdida, cuando quieres que la realidad anterior siga siendo la tuya, hay esa frustración que te lleva, como tú dices, al enojo y a la tristeza en extremo, ¿va? Pero muchas gracias por compartir, Emma.
Bueno, el siguiente mensaje que encontré es: alegría manipula a tristeza. Y ahí, como les digo, como alegría no entendía tristeza, pues muchos de los mensajes tienen que ver ahí. Pero entonces, como no quería que Riley se sintiera triste, pues muchos de las diálogos o escenas tienen que ver con eso. Entonces agarra y la manipula para ponerla a leer manuales y todavía le dice: mientras tú disfrutas leyendo, pues yo voy a hacer toda la chamba. Pues obvio que ese mensaje pues fue pura manipulación, porque lo que ella quería pues es que esta tristeza no estuviera en la consola, que no estuviera tocando pensamientos centrales y volviéndolos tristes y así. Lo que quería era pues prácticamente inhabilitar a tristeza al ponerla a ver los manuales, ¿no? Y entonces aquí lo que me llevó, como les digo, a veces hay como que aterrizarlo. ¿Cuántas veces las personas dicen que te están haciendo un favor y realmente tienen una agenda oculta y el mayor beneficiado son ellos, ¿no? Entonces, me voy a ir a un ejemplo, digamos, muy bobo, muy burdo, pero pues cuántas veces alguna persona no te pregunta si tienes hambre, pero realmente es porque ella o él son los que tienen hambre. Entonces no es tanto que quieran que tú estés alimentado, es que ellos son los que ya les surge tener el alimento, ¿no? No es tanto su preocupación por ti, sino es por ellos, ¿no? Y digamos que ese pues puede ser algo más inocente, pero pues de así, pues hay muchas manipulaciones que son más grandes en el sentido de que, pues voy a decir un ejemplo mucho que va totalmente a otro nivel, ¿no? ¿Cuántas personas no te dicen: no, es que yo no te dije que te fui infiel porque no quería lastimarte? Pues al contrario, eso es puro choro y nomás te quieren dorar la píldora. No te dijeron porque no querían asumir las consecuencias. Entonces, pues cuidado muchas veces cuando una persona te quiere manipular, pues es eso, te está queriendo mostrar beneficios que según él tú tienes, cuando realmente el beneficiado es él. Pues en ese caso, pues por ejemplo, cuando un infiel o una infiel te miente y todavía te lo encubre que te querían proteger, pues no fue para protegerte, fue porque ellos no elegían enfrentar sus consecuencias y pues elegían, pues digamos, pues también algunos es porque les gusta dobletear, o algunas, ¿no? Pero pues bueno, al final del día pues es muy fácil manipularte con el tema de, pues no te dije para no lastimarte, cuando pues al final era pues por beneficios de ellos, ¿no? Entonces mucho cuidado en ese sentido. Y te digo, y a veces son cosas más inocentes como pues no tienes hambre, pues cuando realmente la otra persona es la que tiene hambre, ¿no? O cuando dicen: no quieres ir a tal lugar, cuando esa persona es la que realmente quiere ir a ese lugar y pues nomás está viendo si tú lo acompañas, ¿no? Realmente. Entonces, pues bueno, así como hay ejemplos muy pequeños como el del el alimento o el ir a un lugar, pues hay unos más extremos como cuando te mienten sobre una infidelidad, ¿no? Y dice Emma: alegría no dejaba fluir a tristeza. Sí, Emma, por eso te digo, muchos de los mensajes de la película van por ahí, pero me gustó porque digamos que alegría, cuando se supone que es la más buena y la más positiva de todos, pues digamos que aquí sí hizo una acción en la que literal estaba manipulando a tristeza y todavía la hizo creer que le estaba haciendo un favor cuando pues simplemente la estaba inhabilitando. Pero sí, precisamente no la dejaba fluir porque no la entendía. Por eso fue que también te repito que sí me gustó dar primero los 3 mensajes de las otras 3 emociones, que se puede decir que salen mucho menos que estas 3, pero es eso, porque esas 3 sí las entendí: alegría. Y también creo que es el punto que también, como les repito, en la vida real, creo que tristeza es una emoción que no es muy entendida. O sea, y les repito, hay frases muy comunes esa de los hombres no lloran, o pues ya deja de llorar, y al final muchas personas pues buscan eso, que al final del día, como no entienden la tristeza, su forma de apoyar a otro es como, pues ya, si mejor no lloras, si mejor hacemos otra cosa. Y a veces también lo hacen de buena fe, ¿no? Hay algunos que pues tal vez te empiezan a contar un chiste, pero el punto es que aunque lo están haciendo de buena fe, pues al final, pues lo que también están buscando en su agenda oculta es que no estés llorando, porque también no logran ser empáticos con tu tristeza, porque cuando alguien es realmente empático a la tristeza, pues te acompaña y tal vez no se ponga a llorar contigo, pero pues te dice: llora lo que quieras, ¿no? A mí, pues por ejemplo, cuando alguna persona me dice está triste o quiere llorar, le digo: pues permítete sentir lo que requieras sentir, permítete que llegue la emoción que está llegando a ti, vivencia esa emoción y
pues si estoy, no sé, en algún acompañamiento, pues sí le digo, ok, y ya que lo vivenciaste, pues vemos qué te está diciendo esa emoción, qué te está indicando, ¿no? Como en su momento, por ejemplo, les decía el miedo, pues a veces te indica que no tienes ciertas herramientas. Pero, pues por ejemplo, a veces también la tristeza es eso, ¿no? Como les decía, a veces las personas están tristes porque no eligen aceptar sus nuevas realidades, como por ejemplo ahorita compartió Emma, ¿no? Que cuando se cambió de casa estaba llena de tristeza y enojo, y no lo sé, tal vez su casa de ahorita es mejor que la anterior, como de la persona esta que me enteré, pero pues es eso, cuando no aceptas tu realidad nueva y te quedas anclada a que quieres que sea la misma realidad anterior, pues hay mucha frustración que te lleva usualmente a estar triste y enojado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si vayas a esa tristeza, pues no vas a entender que te está indicando eso, que no aceptabas tu realidad. Bueno, es que ahorita iba a leer el que ya adelanté, el de las 10 cosas que pidió Riley de alegría, pero bueno. El siguiente mensaje que encontré es que la mamá de Riley dice, Riley, tu padre está con mucha presión, pero si tú y yo sonreímos para él, su preocupación será menor. Y bueno, para darles un poco de contexto, por lo mismo, ellos se cambiaron de ciudad porque a San Francisco, porque precisamente por el trabajo del papá, ¿no? Usualmente pues es muy común que las familias se cambien por eso, porque pues digamos alguno de los progenitores consigue mejor trabajo o pues está buscando nuevas oportunidades, en este caso él la tenía, pero ¿qué pasó? Le habían dicho que le iban a dar como ciertos días para que se sentara, para que pusiera lo de la mudanza, e inmediatamente le llamaron pues para que ya estuviera en acción. Entonces pues estaba estresado porque sentía que pues ni podía dejar bien la casa y ya tenía que trabajar y eso, entonces por eso fue la frase, ¿no? Y entonces aquí me encanta una frase que alguna vez he leído y creo que sí las he compartido, es eso, ¿no? Cuando una persona está como estresada o está mal y te ayuda, pues es una gran muestra de amor. Entonces aquí, por ejemplo, tanto la mamá como Riley en ese momento pues ya estaban como mal, pero elegían sonreírle al papá precisamente porque sabían que tal vez él estaba en una situación peor, con mayor presión y mejor tensión. Y bueno, más adelante pues va a ser totalmente las emociones diferentes en Riley, pero hasta ese momento todavía podía sonreír a pesar de las situaciones, ¿no? Tan así que ella encontraba como pequeñas soluciones de, pues vamos a comprar pizza, o se ponía como a jugar hockey con ellos, pues con la basura que había, con un papel de basura, y así, ¿no? Buscaba como era una niña que todavía sí se enfocaba demasiado en la alegría y pues eso era lo que le mostraba a pesar de que todavía tuviera ¿cómo se llama? Problemas, pero ella elegía enfocarse en ese momento, ¿no? Que ahorita también fue el extremo, como llegó a ese, digamos, como ese positivismo extremo, pues terminó evadiendo la tristeza y llegó a ciertas consecuencias, ¿no? Pero bueno, si tienen dudas o preguntas con confianza, me voy al siguiente comentario. Mensaje. Entonces, y como decía Emma, ¿no? Alegría no entendía tristeza y por ahí va el siguiente. Le dice, tristeza, este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es obligar a la tristeza a quedarse ahí y no escapar. Y precisamente es eso. Cuando las personas no entienden la tristeza y la quieren encapsular, pues ¿qué pasa? Pues que la somatizan en enfermedades o la vuelven un estado de ánimo o depresión. Y no solo es con la tristeza, también por el enojo, o sea. Entonces muchas veces las personas que tienen cáncer y eso, pues es que somatizaron enfermedades. Entonces, es lo que yo luego le digo a los coaches, pues cuando están enfermos, pues sí, o sea, si ya llegó al efecto que es la enfermedad, pues sí que te trate un médico, que te den las medicinas que necesiten o el tratamiento que necesites. Pero pues es mucho más barato trabajar tus emociones desde antes, gestionarlas, sanar lo que requieras sanar, en vez de somatizarlo en enfermedades, ¿no? Porque también recuerda una cosa, la gente que ya llega a una depresión crónica, pues es precisamente porque tampoco manejó la tristeza y como la fue evadiendo, la fue acumulando. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Pues ahí hay varias opciones, o las somatizas en enfermedades como dije, o se vuelven ollas de presión y a veces las explotas con personas que ni siquiera te hicieron nada y pues de repente ellos son los que sufren la consecuencia. Esas personas que son como Hulk en el sentido de que son muy tranquilos y de repente
con cualquier cosita explotan, pues es eso. No es por lo que sucedió en ese momento, sino por todo lo que llevaban acumulado, ¿no? Y entonces, anda, creo que ahí de nuevo Colin, saludos, bro. Entonces, pues es eso, tú eliges si lo somatizas, si lo vuelves, explotas, o lo digo, o puedes llevarlo hasta una depresión crónica, o si en vez de que te suceda todo eso, pues lo trabajas y lo sanas, ¿no? Y pues ya saben, al final del día yo respeto, hay personas que eligen trabajarlo con psicólogos, con psiquiatras, adelante. Yo pues, por ejemplo, con Emma trabajo todo esto por medio de coaching, entonces, como cada quien elija, recordarles aquí mi comercial, yo doy coaching personalizado, por ahí podemos trabajar, por ejemplo, el tema de las heridas del alma, que como van a ver ahorita, pues muchas de las heridas vienen pues precisamente de la infancia, por eso también se les conoce como las heridas de la infancia, ¿no? Pero bueno, me voy al siguiente mensaje que es: Tristeza vio que Riley creó un pensamiento central triste y simplemente lo quiso eliminar, y eso terminó afectando los demás pensamientos centrales. Y entonces aquí, por ejemplo, yo sí les voy a compartir una experiencia en la que fui partícipe tangencialmente, en el sentido de que una coachee que yo tenía, pues fue un entrenamiento alternativo, y pues donde en ese entrenamiento, pues literal nomás la dejaron abierta, y terminó el entrenamiento y así se quedó. Entonces, pues ya ella luego me buscó, pues estaba mal, y pues yo, pues quieras o no, pues ya tenía ciertos conocimientos ellos con la confianza, y pues fui directo y la trabajé, y pues ya cerramos lo que querías trabajar, ¿no? Pero pues ahí sí mucho cuidado a veces con esos entrenamientos alternativos, o con esas personas que tal vez ni siquiera tienen la preparación, porque pues ella tuvo, pues digamos, la suerte que pues de por sí se estaba dando coaching conmigo, pero pues cuántas personas a veces van a ese tipo de lados y no tienen cómo manejarlo, ¿no? Entonces, pues ahí sí, cuidado con quién te apoyas, con quién te buscas, pues a veces esas cosas alternativas, pues puede que te terminen siendo en tu contra, ¿no? El siguiente mensaje que encontré es de que en algún momento, es como les decía, hasta ese momento esta Riley pues se había enfocado mucho en ser alegre, pero ahí por una situación, justo lo que pasó ahorita, se hizo un relajo bien cañón, y pues digamos que tanto alegría como tristeza como los pensamientos astrales se fueron a la memoria de largo plazo y ya no estaban digamos en la consola central, ¿no? Y entonces aquí pues querían las demás emociones fingir que eran alegría, porque pues estaba muy acostumbrada a realizar alegre, pero pues ¿qué pasa? Entonces que agarra y Desagrado intenta hacer alegría, y Temor le dice, ¿qué pasó? Así no le diría alegría, y ya dice Desagrado, sí, porque no soy alegría. Y entonces esto me encantó en el sentido, y se los he dicho, nunca intentes ser la copia de alguien, porque cuando tú intentas ser la copia de alguien, pues siempre vas a quedar como en una imitación barata. Y lo digo una imitación barata no para ofender a nadie, sino en el sentido de que nunca vas a poder ser la copia perfecta de nadie, porque ese es, alguien es él y tú eres totalmente diferente. De hecho, por ejemplo, una chica compartió el otro día que su marido, bueno, su pareja, le hacía muchas comparaciones cómo cocinaba su mamá. Y le dije, no, pues es que al final del día no se trata de que tu comida sea mejor o peor de la de su mamá. Son diferentes y cada quien tiene sazón diferente. Y no solo aplica para la comida, para todo. Todos tenemos cosas que nos hacen únicos y irrepetibles. Y si tú estás con una pareja, pues esa pareja requiere eso, entender que tú eres único y que no tiene por qué estarte comparando ni con otras ex, ni con su madre, ni con su padre. Tú eres tú, y si te va a amar es por quien tú eres, no por quien él o ella quieren que seas, ¿no? Luego el siguiente mensaje que encontré, en que pues por ejemplo era que ahorita, pues por lo mismo que ellos no estaban acostumbrados a que Riley no abrazara su alegría, pues se les hacía raro a los papás, y trató como forzarla, bueno, forzarla en el sentido, pues también encontrar los mecanismos que hacerle bromas y así no se movía. Entonces, ¿pero qué hizo? Entiendo que quieres un tiempo a solas, luego regreso. Y entonces aquí me gustó porque en la vida real, pues a veces es necesario hacer eso.
Y es, por ejemplo, y se los he compartido en otros episodios, creo que lo he compartido más en Reflexionando. Yo, por ejemplo, con los entrenamientos que tengo, las herramientas, pues sí entendía, por ejemplo, que es muy importante a veces como manejar los conflictos, sobre todo con la pareja. Pero ¿qué pasó? Me faltó entender en su momento, por ejemplo, con la última, que a veces, pues si está enojada no era el momento. Entonces, pues ¿qué pasó? Que yo iba generando cierta resistencia porque era como mover las fuerzas de ese enojo cuando tal vez no le permitía yo vivirlo, ¿no? Entonces, pues es eso, cuando una persona no está lista para platicar contigo, pues al menos dale ese tiempo para que vivencie la emoción que está viviendo. Y sí, es muy, muy importante gestionar los conflictos, pero cuando los dos ya estén centrados, cuando ambos estén en una relación neutra. Y ambos, lo digo, lo repito, no solo sirve para las relaciones de pareja, funciona aquí, por ejemplo, papá con hija. En cualquier tipo de relación funciona, ¿no? También, por ejemplo, una vez les di el ejemplo de una chica que era mi mejor amiga. Me río porque pues al final el que la regué fue yo. Que le dije, no, ¿sabes qué? Pues creo que ahorita como que no está chida nuestra amistad, hay que darnos un tiempo. Y pues después ella decidió que ese tiempo fuera para siempre y pues por hablar yo enojado, pues perdí una amistad. Y me digo, pues está bien, aprendí la lección, tal vez al menos yo ya no hablar enojado, pero luego la viví, por ejemplo, con otra novia desde el otro lado, ¿no? Que ella, pues cuando esté enojada, pues requiere estar enojada y ya hablaría con ella cuando es necesario, ¿no? Pero bueno, esa enseñanza más bien sería para próximas parejas. Creo que con ella lo aprendí demasiado tarde. Pero bueno, voy al siguiente mensaje. Y miren, todo es perfecto porque Alegría le dice a Tristeza, tú leíste todos los manuales, conoces el camino al cuartel general. Y dice Tristeza, eso creo. Y le dice Alegría, tú eres el mapa, enséñanos a dónde ir. Y entonces aquí lo que me encantó es una distinción que yo había aprendido de un coach, que es la de buscador y explorador. Cuando tú eres buscador, te enfocas tanto en una solución y en una respuesta que muchas veces te pierdes de un mar de posibilidades, un mar de enseñanzas posibles. Y al contrario, cuando eres explorador, le das la bienvenida a todos los conocimientos, ¿no? Entonces, pues digamos que hay Tristeza cuando sí le hizo caso a Alegría y se puso a leer los manuales, pues al final sí le sirvió porque consiguió herramientas para que ahora cuando estaban en esa memoria de largo plazo, conocer a la perfección el lugar y poderse transportar y tener ciertos conocimientos que les fueron importantes para regresar de ahí, en su momento regresar al puesto, a la estación central, ¿no? Al cuartel general, como diría. Ya saben, si tienen dudas o comentarios con confianza. Entonces me voy al siguiente mensaje que es, Meg le contó, más que de las, ¿cómo se llama? De las emociones es directo de Riley. Riley tenía una amiga muy buena, pues no queda claro si era su mejor amiga, pero el chiste es que teniendo la plática, ella le platica de una nueva amiga y ¿qué pasó? Pues vinieron inmediatamente los celos y la envidia por la chica nueva y tan así que prácticamente Riley terminó la llamada. Y entonces aquí me encanta una frase que pues no me acuerdo dónde la escuché, pero pues estoy totalmente alineado a ella, que es cuando llega una nueva persona, no es menos para ti. Perdón, cuando llega una nueva persona con un ser amado, no es menos para ti, es más para ese ser amado. Y aquí un ejemplo muy claro es, por ejemplo, a veces que a los papás les cuesta cuando llega cuando por ejemplo la hija ya se va a casar, pues no es que al final del día ya pierdan a la hija, simplemente pues la hija ya gana un marido. Y no aplica solo en ese sentido, aplica en cualquier tipo de relación. A veces es como cuando llega un hermanito nuevo, pues tal vez tenga más atención de los papás. Pero si lo ves así, pues el hermano mayor pues ganó un hermano. Dice Emma, claro, yo cuando tuve pareja, si él estaba enojado, yo lo provocaba más y la discusión horrible. Y bueno, creo que mi ejemplo no llegaba a ese extremo de yo provocarlo más, pero tal vez sí. O sea, tal vez el forzar a que gestionáramos. Creo que tú ibas todavía un poco más al extremo que yo, ¿no? Como que tú incitabas a seguir se enojaran los dos y escalar, ¿no?
Pero digamos que mi intención, aunque era buena en el sentido de resolvamos el problema, sanemos, pues no entendía eso, que en ese momento, si ella estaba enojada, pues muchas veces, a veces, pues tardaba más en enojarse porque yo quería que ahora sí solucionemos el problema, que hablemos lo que teníamos que hablar cuando no era el momento. El momento no era para solucionar, ese momento no era para solucionar, ese momento era para que ella sintiera su enojo y sintiera todo aquello que tenía que sentir, ¿va? Entonces, pues bueno, qué bueno que aprendiste. De hecho, pues es eso, ¿no? Tú todavía ahorita sigues trabajando tu amor propio, sigues sanando, y en el momento en que tú te sientes lista, pues ya te vas a abrir nuevamente a esas posibilidades, pero sí ya desde otra parada, ¿no? Porque también recuerden, es algo que les he explicado, tú aceptas el tipo de amor de otros en la misma medida que te lo das a ti mismo, ¿no? Y por eso, si recuerdan, les he dado mucho el ejemplo, por ejemplo, de la chica que me fue infiel, no por quemarla a ella, sino porque fue lo que entendí. Yo ahí andaba con una chica que no me valoraba, que hacía ese tipo de cosas y muchas otras, porque el que no me valoraba era yo. Entonces, cuando tú no te valoras, cuando tú no te amas, cualquier migaja de amor es suficiente. Y de hecho, pues por ejemplo, eso lo expliqué en los 3 episodios de infidelidad que dimos en Reflexionando. Así como los infieles tienen muchas heridas que los llevan a ser infiel, que también tiene que ver con muchas de ellas en que no se aman, porque como no se aman, pues siguen ahí, digamos, de picaflor y buscando por otros lados. Pero también quien acepta, por ejemplo, estar con un infiel y sigue ahí, pues es porque está aceptando migajas de amor, tiene baja autoestima y le falla el amor propio, ¿no? Creo que ya anda ahí Sarita. Si andas por ahí, saluda, Sara. No me dejes nomás suponiendo. Pero bueno, ya saben, si tienen alguna duda, alguna reflexión no quedó claro, me dicen y con confianza le explico con manzanitas. El siguiente mensaje que encontré es, pues de Bing Bong. Más que mensaje, pues es eso de que Bing Bong era el amigo imaginario de Riley. Y sí me gustó comentarlo porque sí siento que muchas veces, por ejemplo, los niños que son únicos o que son muy aislados y que tal vez, por ejemplo, no tienen atención de hermanitos o de sus papás, pues terminan creando sus amigos imaginarios, ¿no? Entonces, algo muy común, pero sí tiene un porqué y un para qué. Entonces, al final del día, Ding Dong va a tener ciertas cosas importantes más en algunos de los otros mensajes, pero es eso, porque al final del día Riley lo había creado porque cuando no tenía, pues digamos, amigos reales, hermanos ni nada, pues se volvió su mejor amigo, este amigo imaginario. Dice Sarita, hola. Hola Sarita, buenas noches, qué bueno, ya tenía rato que no te veía en los programas, qué bueno que andas de vuelta y pues un privilegio tenerte de nuevo aquí. ¿Va? Bueno, el siguiente mensaje que encontré es que, como les decía, cuando desaparecieron tristeza y alegría, más que desaparecer, que se movieron de la consola central, pues se llevaron los pensamientos centrales. ¿Y qué pasa? Que Temor quiso forzar un pensamiento, pues digamos, X en el sentido que no era pensamiento central, no que no funcione, ¿no? Pero pues era rechazado por la consola, porque la consola solo aceptaba pensamientos centrales. Y entonces aquí me gustó aterrizarlo en el sentido de que, por ejemplo, con la onda del libro y el video del secreto, hay muchas gentes que de repente quieren forzar nuevas creencias simplemente decretando y visualizando, y pues no, pues eso no funciona. Puedes decretar 1.000.000 de veces, llenar en un cuaderno 1.000.000 de veces, por ejemplo, que eres merecedor o que eres abundante, pero si realmente no trabajas en lo que te lleva a no sentirte merecedor, en lo que no te lleva a sentirte abundante, pues no te va a funcionar de nada. O sea, todo requiere un trabajo profundo, no simplemente estar repitiendo 1.000 veces una frase, ya sea escrita o dicha, ¿no? O sea, requieres un trabajo profundo y no quiere decir que eso sea malo, simplemente que por sí solo no funciona. De hecho, si me han escuchado, yo algunas veces sí le digo, decretar es el primer paso, pero solo es eso, solo el primer paso. Si nada más te la pasas decretando, no funciona. Requieres tomar acción. Y en estos casos, por ejemplo, pues sí parte de la acción es esa sanación, ¿no? Antes que se me olvide, ahí saludó Pat Colo. Hola Hugo, ¿qué onda? Qué bueno que andas por ahí. Ahí si tienes algún
este mensaje que hayas encontrado de la película, pues con confianza los dicen. Aquí ya me ha estado compartiendo mucho y ya saben, cualquiera puede compartir en este programa. Al final del día, pues es algo que les he repetido, reflexionando si es más didáctico, pero pues al final del día, pues sí son más como desde mi interpretación lo que encuentro en la película, pero también aterrizarlos un poco desde el coaching, ¿no? Entonces, el siguiente mensaje que encontré es, como les decía, Ding Dong se vuelve muy importante y se sentía triste cuando tiraron su trineo cohete al basurero. Y entonces aquí lo que me gustó es que se ve que, por ejemplo, lo que Alegría hacía con tristeza, no solo se lo quería hacer Alegría, es porque Alegría sí era. Entonces quiso hacer lo mismo con Ding Dong, que no sintiera su tristeza, y pues no funcionaba, pues quería hacer como chistes y eso. ¿Y qué pasó? Como Ding Dong sentía tristeza, cuando se acercó Tristeza, pues pudo sentir esa empatía. Y entonces, pues Tristeza simplemente al ser ella, pues ayudó a Ding Dong a que sintiera lo que tenía que sentir y ya se pudo mover del lugar. Entonces, como les decía, ninguna emoción es mala en el sentido de que debas evadirlas. Entonces, nunca debes evadir ni el enojo, ni la tristeza, ni el miedo. Simplemente es entender qué te están diciendo, a qué te están llevando a entender. Entonces ahí ya cuando entendió Ding Dong por lo que estaba sintiendo, que era esa nostalgia de que pues era el mejor amigo de Riley, y ya sentía que ella lo estaba olvidando, y eso es lo que lo llevó a la tristeza, darse cuenta de eso. Entonces muchas veces la tristeza también lleva a eso, para que te des cuenta cuáles son los pensamientos que te llevan a eso. Luego, el siguiente mensaje que encontré fue que agarra, ellos pues, para llegar a la estación central, pues uno de los mecanismos que buscaron fue pues irse en el tren del pensamiento, y en algún momento se detuvo. ¿Por qué? Porque se durmió Riley, y entonces él les explica a Ding Dong, el tren del pensamiento no camina mientras duerme. Y bueno, yo no creo que en la vida real sea tan necesariamente lo mismo, pero sí tiene funciones diferentes. O sea, por ejemplo, el cerebro cuando duermes hace mucho como limpieza, en el sentido, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, puede que tengas ciertas ideas muy claras un día y al día siguiente ya cuando duermes, las que no eran tan importantes se te olvidan. O sea, literal a veces puede que hasta se te olvide, por ejemplo, de que era una película que no fue tan importante para ti, una serie que no era tan importante, o ciertas pláticas que tuviste. ¿Te acuerdas tal vez que tuviste ciertas pláticas con una persona, pero a veces no te acuerdas de algunas cosas que te dijo, algunas cosas que te contó? Y es eso, porque el cerebro hace cierta depuración, y en esa depuración es cuando elige qué cosas del día manda al pensamiento a largo plazo. Dice Emma, increíble cuando Tristeza abraza a Bing Bong y se sintió bien, algo que Alegría se quedó sorprendida. Y es eso. Muchas gracias, Emma. Precisamente porque te decía, Alegría todo el tiempo buscaba que Tristeza no fuera tristeza porque no la entendía. O sea, quería evadir la tristeza. Pero si te fijas, quiso hacer lo mismo con Ding Dong. Quería que Ding Dong evadiera la tristeza y pues no le funcionó. Pero en cambio, Tristeza, al ser Tristeza, pues encontró una empatía innata con Ding Dong y lo ayudó a sentir lo que requería sentir. Y era eso que él sentía que Riley ya lo estaba olvidando. Muchas gracias. Luego, me encanta porque también muestra un poco esas incoherencias. Como les digo, como esta tristeza, digamos que era como ese positivismo tóxico que de repente sí luego hay hoy en día, cuando es al extremo y cuando es como sin una como, pues con cosas reales, ¿no? Cuando eres ser positivo por ser positivo, pues tampoco funciona. Es un poco como les decía, como el decretar por decretar no funciona. También el ser positivo por ser positivo, pues solo es evadir. Entonces aquí agarra y para despertar a Riley le dice, podremos tan feliz a Riley que despertará por tanto gozo. Y entonces le dice Tristeza, no sé si eso sea algo que pueda funcionar. Y pues claro que no, al final del día, pues al menos en esta película se mostraron que con la alegría no pudieron despertar a Riley. La forma en la que despertó Riley, pues fue cuando, más que con tristeza, la llevaron al miedo. Y era lo que decía, pues lo que le decía Tristeza, usualmente es cuando te asustas.
Y yo, pues, por ejemplo, como les digo, a mí me gusta compartir cuando siento que algún ejemplo va conmigo. Y al menos yo en mi vida real nunca me he despertado porque siento, ay, qué sueño tan espléndido y me despierte. Me desperté porque estaba muy bonito el sueño. Pues nunca me ha sucedido, al menos a mí, no. Y yo entiendo que cada persona es diferente y tal vez haya la posibilidad que alguien sí lo haya vivido, pero nunca ha sucedido conmigo. O sea, yo literal, siempre que me he despertado de algún sueño, es porque en algún momento siento que me está atacando, pues no sé, otra persona, un monstruo o algo que me asusta o algo que me tiene así como frustrado. Esas son las cosas que me llevan a despertar, pero pues no porque me sienta lleno de alegría y eso me haga despertar, pues es totalmente ilógico, al menos en lo que yo he vivido. Ahora sí que me abro a posibilidades, pero tan no sucedió en la película y nunca me ha pasado a mí. Luego, aquí ya es un poco en el sentido de que ya empiezan a entender a tristeza. Bueno, alegría le empieza a entender. Y es en este primer mensaje que agarra y le dice, papá, mamá y todos los del equipo fueron a ayudar a Riley debido a tristeza. Y aquí lo que pasó es que Riley había fallado un tiro en el hockey, en el equipo de hockey, que era la diferencia para pasar a los playoffs. Pues estaba muy triste, pues se sentía la peor jugadora del mundo, se quería retirar de ese deporte, pero ¿qué pasa? Que al final del día también hay tristeza. ¿Qué fue lo que logró? Que los demás fueron empáticos con ella y que la buscaran porque se sentía triste. Y pues creo que a veces en la vida real sí pasa, bueno, ya depende de cada persona, pero pues a poco no, cuando alguien de tu familia o pues tu misma pareja o tus mismos padres están tristes, pues no buscas una empatía. Y tal vez no siempre tengas el mecanismo perfecto, porque algunos pues lo primero que buscan es tratar de que vada, pero no. Al final, pues al menos tu interés si es que se sienta mejor. Tal vez no todos lo hagan de la forma más adecuada, porque le digo, algunos buscan quevadas, pero es desde su amor. Ellos tal vez no tienen esas herramientas para entender que lo ideal no es quevadas, sino que simplemente sientas lo que requieres vivir, como hizo Tristeza con Ding Dong. Pero bueno, si tienen dudas o comentarios con confianza, me voy al siguiente mensaje. Entonces, en el siguiente era cuando están en algún momento caen al basurero tanto Ding Dong como Alegría. Y entonces ahí encontraron el famoso cohete, este trineo, y trataban de salir los dos juntos y no salían. Pero en algún momento se da cuenta este Ding Dong que ya le desapareció un brazo. Y entonces él ahí tomó una decisión trascendental que es, sí se avienta con alegría, pero al final se quita para apoyarla con el impulso, pero para la que salga esa alegría. Y literal salió como pues dirían por un pelo. Apenas se pudo salir la alegría, pues obvio no salían los dos. Pero es eso, él ya se había dado cuenta que aunque él hubiera salido, él ya estaba desapareciendo, porque precisamente fue lo que había detectado cuando habló con Tristeza. Se había dado cuenta que Riley lo estaba olvidando. Y pues aquí lo que me gustó es eso, ¿no? Como no fue solo un sacrificio por hacer el sacrificio, lo veo más como fue el pasar la estafeta. Él cuando era el amigo imaginario, pues era el que muchas veces ayudaba a Riley a vivir en esa alegría. Y fue como, pues ahora sí alegría, ahora que ya puedes entender las demás emociones y ya dejas de evadir a tristeza, pues es tu función. Ahora sí digamos, no ser como esa alegría tóxica en extremo, sino precisamente pues tomar este lugar y tomar mi estafeta, ¿no? Ahí dice Pat Colo que se una a Tito, pues sí, estaría bueno que se anime el Tito. Yo creo que esta película tiene muy buenos mensajes para todo el mundo y da grandes distinciones y grandes herramientas, bro. Si quieres también dile a Cristian, creo que a Cristian también le gustan estos programas. Me ha contado luego él que por el trabajo se le complica y que por sus hijos y todo, pero creo que de repente se ha dado chance de ver las grabaciones. Bueno, el siguiente mensaje que encontré es de que ya cuando por fin llegan al comando central, pues llegaron como muy forzadas y enfrente de la ventana. El chiste es que ahí se vio muy hábil dice Pat Colo, déjalo uno a ver. Sí, sí, tú muévelos. Gracias, Hugo. Entonces, les decía, Desagrado vio que estaban como del otro lado de la ventana, pero es eso, conocía perfectamente, digamos, a sus hermanos de emociones. ¿Y qué hizo? Empezó a provocar a Furia
y lo hizo enojar y enojar y pues digamos que sí le insultaba y eso, pero sí tenía un porqué y un para qué, porque sabía que cuando Furia se enojaba demasiado, su cabello se volvía llamas y con eso pudo abrir, digamos, la ventana para que entraran alegría y tristeza. Y entonces aquí lo que me gustó es que, digamos, hay muchas personas, como les repito, que eligen ver de repente al miedo como el enemigo, tus sombras como tu enemigo. Por ejemplo, los Botacuatro, algunos de repente ven como Suner como el enemigo que hace que lo quieren desaparecer y no. También muchas veces puedes usar tu sombra a tu favor. Y les voy a dar dos ejemplos muy específicos. Por ejemplo, los controladores, si es tu sombra, es su sombra, porque nunca puedes controlar realmente todo. Pero a veces, por ejemplo, en el trabajo, los controladores que son contadores o algo así, o algo muy matemático, pues les funciona perfecto, porque eso ser controlador para ese tipo de trabajo les funciona a la perfección. ¿Y qué pasa? También, por ejemplo, los perfeccionistas también puede ser como una sombra, porque cuando tú tratas de ser perfeccionista, pues muchas veces, por ejemplo, usas más del tiempo del que deberías, a veces son los que se vuelven workaholics, adictos al trabajo y ese tipo de cosas, pero tal vez también para ciertos trabajos donde quieres una perfección total, pues también les funciona, ¿no? Entonces es como ese tipo de situaciones, pero pues por ejemplo, tanto el control como el perfeccionismo, pues muchas veces son cosas que muy difícil te van a funcionar en la pareja. En la pareja a ninguno, y sobre todo por ejemplo más los hombres no nos gusta que nos controlen, pero en realidad tampoco a las mujeres. Y en el perfeccionismo, pues tal vez en cierto nivel te puede ayudar a mejorar la relación, pero también, por ejemplo, ¿qué pasa? Muchas veces los perfeccionistas se van al extremo y como lo quieren ver todo perfecto, pues nada más ven el arroz en el frijol o ven el punto negro. Y entonces, yo por ejemplo, es algo que les he compartido, tenía una novia perfeccionista que a veces cuando le escribía cosas que para mí estaban bien bonitas, siempre encontraba la palabra o la frase que no le gustaba y es como, pues al final, pues ella se la perdió porque yo le empecé a dejar de mandar cosas bonitas porque era, ¿para qué le mando poemas o cosas bonitas si al final pues siempre va a encontrar la palabra o la frase que no le gustó? Entonces, pues hay que encontrar en qué situaciones sí te funcionan las sombras y en cuáles no. Entonces, tal vez, pues, por ejemplo, el perfeccionismo, en ciertas formas de relación, cuando no se va al extremo, pues también te puede ayudar a llevar al siguiente nivel, en el sentido de que identificas también con el perfeccionismo áreas de oportunidad, ¿no? Pero es eso, al final, ni satanizar ni los miedos, ni tus sombras, ni digamos tus defectos, todas son áreas de oportunidad, ¿no? Bueno, el siguiente mensaje que encontré es cuando tristeza tocó todos los pensamientos centrales que eran amarillos, agarraron cierto azul. Y es eso, ya había cierto equilibrio. Entonces llegó cierta nostalgia a Riley y abrazó su vulnerabilidad. Entonces aquí para darles un contexto, Riley en su tristeza de que no aceptaba su nueva realidad, usó la tarjeta de su mamá para comprar un boleto e irse a la ciudad anterior. Entonces ya estaba en el camión a punto de irse y fue justamente cuando, pues por ejemplo, Alegría ya habían tenido tristeza y pues, le prestó los pensamientos centrales para que también los tocara, ¿no? Entonces, pues es eso. La tristeza no era un enemigo. Al final, la tristeza le ayudó a Riley a entender que para ella era más importante estar con sus papás que irse sola y escaparse de vuelta a la ciudad anterior sin avisarle a nadie, ¿no? Y bueno, y el último mensaje que encontré pues también está muy padre en el sentido de que se ve que Riley antes de esto, bueno, a lo largo de la película tenía una sola consola en la que pues de cierto modo como que se peleaban las emociones, se peleaban en el sentido de que solo tenían el control una a la vez, ¿no? ¿Y qué pasa? Llega a un tablero más grande en la que había un espacio para cada una de 5 emociones. Y aquí lo que yo interpreté es de que Riley ya había llegado como a cierta madurez en la que ya no solo se manejaba con las 5 emociones básicas, sustituyendo una por la otra, sino que ya tenía acceso a las emociones complejas. Y entonces pues ya podía sentir, pues si lo quieres ver así, amor y todo ese tipo de cosas que
ya no son de las 5 emociones básicas, sino van en esas emociones o secundarias o complejas, ¿vale? Entonces, bueno, estos son todos los mensajes que encontré. No sé si alguno de ustedes haya encontrado otro. Emma, tú que estuviste checando, no sé si hayas encontrado algún otro mensaje o algún otro de los demás que están por ahí. Pero bueno, entonces, mientras bien dejan sus dudas o comentarios, aprovecho para mis comerciales. Recordarle que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche. Los jueves mando una encuesta y con la encuesta mando 6 opciones. La que tenga más votos es la que se va para el próximo análisis de mensaje de películas. Los lunes tengo el programa Reflexionando. Ese es más didáctico, es más como clase de coaching. Y pues también recordarles que doy coaching personalizado. Quien vea en ese programa o en este temas que quiera trabajar a profundidad o temas que yo no doy pero sienta que le puede funcionar el coaching personalizado, me contacta y lo manejamos. También recordarles que todos los episodios los dejo grabados. Entonces, si de repente pudieron estar un ratito en el programa y no al final, pues van y pueden terminar la repetición o al revés. Por ejemplo, ahorita Pat que entró tarde, si luego quiere ver el principio, pues ahí queda grabado. También para más fácil acceso, crea álbumes que tienen todos los episodios de Reflexionando y otro álbum que tiene todos los episodios de análisis de mensaje de películas. También hay que pedirles que si sienten que este o algún episodio le funciona a alguien más, pues lo etiqueten o lo compartan, ya sea que lo compartan en su muro o en algún grupo que sientan que puede funcionar, o pues en el muro de esa persona, como ustedes vean, ¿no? Pero pues tal vez creo que es menos invasivo etiquetarlo que compartirlo en su muro, ahí como ustedes elijan. A ver, creo que sí dio un comentario. Emma dice, lo que no me quedó claro por qué cada evento de decisión que tomaba Riley, una isla se caía. Pues bueno, mira, ahí sí creo que voy a caer un poco de las suposiciones, pero creo que tiene que ver un poco más que ya te digo, como que llegó a una etapa en la que dejó de ser niña a que se volvió, digamos, ya una adolescente. Si te fijas, ella cumplió 12 años prácticamente cuando se cumplió este evento. Entonces, si te fijas, pues varias de las islas que tenía, que eran como la de la bobada, como de los cuentos de hadas y eso, pues ya no le funcionaban. Y es normal, o sea, los niños a cierta edad, sobre todo por ejemplo las niñas a cierta edad, pues ya no eligen jugar con sus muñecas. Dicen, eso ya no es lo mío. Y que eligen, pues tal vez eligen maquillarse o tal vez no maquillarse, pero ya juegos de maquillaje, juegos de cocina, ya no es más como, si lo quieres ver, con juegos que tal vez las llevan a pensar en cuando ya sean adultas, ¿no? Entonces, pues simplemente es eso que yo siento y te repito, esta respuesta sí creo que quiero ser lo suficientemente para dejar que sí es más desde mi suposición, porque no me queda totalmente claro, pero yo lo veo un poco así de que independientemente de lo que hicieron sus emociones, que el relajo este de los pensamientos centrales, que alegría evadía tristeza, pues al final yo creo que lo que puedo interpretar es eso, de que ella estaba dejando esa etapa de la niñez y empezando esa etapa de la adolescencia, y por eso pues muchos de esas islas y esos pensamientos centrales que tenía, pues ya quedaron modificados, porque ella entró a una nueva etapa de su vida. Y tan así que pues yo creo que va de la mano lo que les decía del último mensaje, que es lo de que antes había una sola consola central y ¿qué pasaba? Que la evadía. Y si se fijan, sí sucede muy así como con los niños pequeños, que son muy volubles en el sentido de que en un momento están felices, de repente empiezan a llorar, o de repente se enojan, o de repente algo no les gusta. Y es eso, porque más o menos se manejan como se manejaba Riley, de que sienten una de las emociones a la vez. Y en cambio, ¿qué pasó? Cuando ya hubo como esta reestructura en las emociones, en los pensamientos de Riley, pues ya cambió su consola. Entonces ya no era un espacio para uno a la vez, sino un espacio para cada una de las 5 emociones básicas, y de ahí vienen esas emociones más complejas, ¿no? Espero haberte resuelto tu duda, Emma. Si no te la resolví, pues dime y lo checamos, y si tienes alguna otra, con confianza, ¿no? Pues no sé si alguien más tiene más dudas, o tú misma, Emma, o pues los que por ahí todavía sigan. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron en este episodio. Les repito que quedan grabados para quienes nomás pudieron estar al final, pues vean al principio o al revés, ¿no?
También recordarles eso, de que en las grabaciones, siempre que dejan sus comentarios, yo los checo y los contesto, ¿vale? Pero bueno, entonces les recuerdo que este programa es todos los miércoles a las 9, los veo el próximo miércoles. Quienes los elijan, los veo el lunes reflexionando. Y pues mañana recuerden que la encuesta, si sigo despierto, pues lo mando hoy de madrugada y pues si no, mañana temprano. Recuerden que de las 6 opciones, la que tenga más votos es la que doy en el próximo análisis de mensaje de películas. Dice Emma Trinidad, me quedó claro, gracias. Un placer, Emma, muchas gracias por tu participación. Estuviste muy activa, muy buenos los mensajes que encontraste, algunos complementarios del mío y algunos que ni siquiera había identificado, como por ejemplo este que diste ahorita. Estuvo buenísimo, ¿no? Porque fue algo que yo no había ni cachado y pues lo pudimos trabajar. Entonces, pues así como hizo Emma, pues quien guste pues puede compartir sus mensajes para este episodio o cuando gusten. Recuerden que si ponen sus dudas o comentarios sobre películas ya grabadas, siempre las contesto, ¿no? Entonces nos vemos el próximo miércoles a las 9 en análisis de mensajes de película. El próximo lunes a las 9 para reflexionando. Mañana mando la encuesta. Recuerden, quien quiera coaching personalizado me contacta. Etiqueten a alguien si sienten que le va a funcionar el programa. Y pues les mando un fuerte abrazo. Mando un beso y les deseo lo mejor. Muchas gracias a todos. Dice Emma, con gusto. Muchas gracias. Y pues bueno, entonces estamos en contacto y les deseo lo mejor. Se cuidan.